Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Hoy vamos a platicar sobre un tema que ha hecho mucho ruido por obvias razones, que es que la semana pasada finalmente el presidente logró una reforma constitucional que le da al ejército la posibilidad de estar en las calles, a la Guardia Nacional como parte del ejército, hasta el fin del siguiente sexenio. Y para platicar ese tema tenemos hoy a un senador muy prominente, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, fue presidente de la mesa directiva hace 2 años. Eduardo Ramírez, bienvenido. Muchas gracias, doctor Elizondo. Gracias, Federico. A ver, Eduardo, empecemos por lo primero. ¿Qué se aprobó? Porque a mí lo que me llamó mucho la atención no fue solo que se aprobara, sino que hubo algunos cambios, que es lo que permitió alcanzar esa mayoría constitucional. ¿Cuál es el sentido de esta aprobación y sobre todo los cambios? ¿Son relevantes o no? Son relevantes desde el punto de vista constitucional porque recibimos una minuta que solo hablaba de la temporalidad, una comisión parlamentaria que nosotros le hemos llamado como un sistema de control constitucional a partir de que las Fuerzas Armadas acompañan a la seguridad pública interna del país. Nosotros tratamos de enriquecer el texto y nos fuimos a temas de mayor profundidad. Una de ellas, la temporalidad no estuvo nunca en discusión, eso fue, digamos, el punto de partida. Se recortó 1 año de lo que se pidió originalmente, ¿no? No, se mantuvieron la Quedó. temporalidad de los Sí. 4 años, es decir, termina hasta el 2028, pero tuvo agregados. Uno de ellos es respecto a un fondo que será a partir del año 2023, se le dará apoyo a las entidades federativas y a los municipios en razón de las estadísticas de población que maneja el INEGI. Ese fue un punto importante que los senadores, concretamente del PRI, propusieron para fortalecer las tareas de seguridad en los estados y en los municipios. Otro punto importante fue retomar los principios que emitió la Suprema Corte de Justicia, una resolución que tiene que ver con la parte subordinada y complementaria de las Fuerzas Armadas, la parte de la rendición de cuentas, digamos, la parte extraordinaria, que esto habla de tiene que ser temporal, justificada por la autoridad civil, y la parte de subordinaciones que van en auxilio de las fuerzas estatales y municipales y propiamente de la Guardia Nacional, que eminentemente es de carácter civil. Esta fue... No, fíjate que a mí me llamó mucho la atención porque en la opinión pública estaba muy dividida, digamos, la discusión entre los, digamos, la doctrina, no los critico, si el ejército no debe de ocuparse de la seguridad civil y por lo tanto el regreso a los cuarteles. Pero yo creo que nadie se esperaba estas modificaciones. Y estas modificaciones realmente introducen una serie de cambios importantes. En primer lugar, no deja de ser una medida de emergencia, de urgencia, y así se establece en lo aprobado por el Senado. Pero después le dan facultades a los legisladores para evaluar, pedir rendición de cuentas, y en el fondo está la idea de fortalecer de nuevo las policías locales, que son muchas en efectivo, pero que están muy pobres, muy desarticuladas, mal capacitadas. Y ese fondo, a mí me parece de las muy buenas noticias que casi no se trató en la opinión pública. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo va a sacar el presupuesto? Fíjate, Federico, que aquí estás tomando un tema muy importante, porque el discurso se centró en la militarización del país. Sí. El discurso que dio la oposición, la militarización. Cuando hubieron partes con mucha generosidad, como es este fondo. Ya existió en algún momento. Sí. En algún momento se llamó Subsemun, con el presidente Calderón. En otro momento se llamó Fortaseg, con el presidente Peña Nieto. Hoy seguramente tendrá un nuevo nombre, pero la idea es fortalecer a las policías municipales partiendo de los municipios de mayor población, de mayor incidencia delictiva, y también enfocar a los estados de la República que este fondo sirva para el adiestramiento, sirva para la capacitación técnica, la formación policial, el equipamiento en armas, porque están muy pobres.
Si bien es cierto, se avanzó en algunos años, también es cierto que absorbió el ejército las tareas propiamente de seguridad. Entonces, se trata de que cuando lleguemos al 2028 tengamos una seguridad pública civil fuerte, equipada, y sobre todo que los estados y municipios cuenten con mayores recursos. Esto es fundamental en la reforma que se aprobó la semana pasada y que esta semana va a discutir la Cámara de Diputados. Ahora, cuando se aprobó originalmente la reforma en el 19, se planteó en los mismos términos, que era temporal y que para fines de este sexenio, para el 2024, ya se podría retirar el control y la operación de la Guardia Nacional de las Fuerzas Armadas al gobierno, al gobierno Sí. civil, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y no sucedió. Si bien esto ayuda, ¿es suficiente para creer que esto va a ser temporal o no será simplemente una forma de ganar tiempo? Esta reforma fue de las fundamentales en el país. ¿Por qué? Porque por primera vez se hizo un parlamento abierto en la parte de lo que hemos denominado la transformación de la vida pública. Se le dio voz a los parlamentarios, a los gobernadores, a los presidentes municipales, a los académicos, a los colectivos de derechos humanos. Se construyó una reforma casi por unanimidad. 5 años fue la petición que se estableció de origen. Tengo que reconocer como mexicano y como senador de la República, le digo con mucha responsabilidad, que el tiempo no era suficiente. Si hoy retiramos las Fuerzas Armadas, vamos a tener lo que aconteció en estados de la República del Norte, en Baja California, en Chihuahua, en Zacatecas, que el retiro de las Fuerzas Armadas sí pone en cierta desventaja a quienes lleven a cabo los trabajos de seguridad, en este caso la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es una reciente creación como seguridad pública que es de carácter civil. Yo lo quiero decir, es de carácter civil. Así reza la Constitución en su artículo 21. Pero terminar en el año 2024, en marzo del 2024, dejábamos en un estado de indefensión a las policías estatales, municipales, a la propia Guardia Nacional. Por eso fue importante prorrogar los 4 años, pero con el acompañamiento de recursos públicos que en la reforma del 2019 no se planteó. No solo no estaban, sino que incluso se retiraron. Yo creo que de alguna manera lo que se acordó en el Senado la semana pasada recupera la lógica de cómo debería de ser el proceso. Esta es una emergencia, el ejército interviene y como se dice, bueno, deberán de aprender las prácticas civiles para el comportamiento frente a la sociedad. Pero la lógica es que hay que fortalecer a las policías locales y municipales para que en algún momento el ejército pueda retirarse. Y esto no ocurrió en los primeros años. Ahora, Entonces pues, no se iba a cumplir pero regresamos. Va a ocurrir ahora porque también recientemente aprobaron una ley, una nueva ley, que realmente como parece consolidar la idea de que la administración de la Guardia Nacional, salvándole ahí un cierto como barroquismo administrativo, pero va a estar del lado de las Fuerzas Armadas. O sea, los empleados están en la nómina de las Fuerzas Armadas, no son funcionarios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entonces, ¿cómo creer que esto sí va en serio? ¿Y cuál es el papel de ustedes, legisladores, para que sí vaya en serio? Porque, digamos, ese es el objetivo original y no se cumplió. Doctor Elizondo, tienes toda la razón. Esa ley no se debió haber aprobado. La forma que debió construirse es en la reforma constitucional. La ley secundaria, lo advierto, será una ley impugnada que parcialmente la van a declarar inconstitucional porque no puede esa Guardia Nacional estar dentro del capítulo de las Fuerzas Armadas del país. O sea, constitucionalmente el 21 lo reza con mucha claridad. Sí, clarísimo. Entonces van a declarar la mitad de esa ley, esto es inconstitucional. Pero afortunadamente ya tenemos la base del artículo 5º transitorio y esto nos va a permitir acompañar los temas de seguridad desde el gobierno con las autoridades estatales, municipales y sobre todo garantizar la seguridad a las familias de México. Yo creo que eso es... No, algo que, perdón, pero que es muy importante es la creación de esta comisión bicameral
que deberá darle seguimiento a las cuestiones, porque es ahí donde pues, también los escépticos pueden levantar la mano y decir, ¿de qué sirve una comparecencia? Hay que decirlo con toda claridad. Ah, sí, que van a llamar al secretario. No. Y luego en privadito y no nos enteramos, como luego sucede. En comisiones. Exactamente. Pero aquí se establece una comisión bicameral que tiene la obligación semestralmente, si recuerdo bien, de rendir un informe y el Ejecutivo Federal también queda comprometido. O sea, hay que leerlo, ¿no? Nosotros le hemos llamado controles constitucionales del sistema parlamentario, porque hay algo que no hemos entrado en el fondo, que es la fiscalización de los recursos. Y son recursos, no estamos hablando, hoy me dicen que la parte del presupuesto lo tiene la mayor parte las Fuerzas Armadas. Entonces, el tema de rendición de cuentas es fundamental. Y también está ahí, hay que decirlo. Está dentro de los aquí. criterios de la Corte. Retomamos los criterios de la Corte, lo incorporamos al artículo transitorio, el quinto transitorio, y hoy tendremos que pedirles rendición de cuentas. Nada de que el trabajo es discrecional por temas de seguridad nacional. No. O sea, sí hay un gran avance. Esto es fundamental en la actividad que ellos desarrollen de aquí en adelante, porque la rendición de cuentas será un tema que estará en la discusión de esta legislatura y de la que viene. Y además hay otro tema bien interesante, si lo entendí bien, senador, que se le va a dar una proporción mayor de recursos a las entidades que estén haciendo bien su trabajo. Sí. O sea, se estará premiando a quienes sí le metan lana propia. Porque la crítica mayor que se le puede hacer a la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad es que en algún sentido, pues yo, gobernador, me lavo las manos, es problema del ejército, ahí se vieron, y sabemos que no funciona. ¿No funciona? Porque donde funciona mejor la seguridad pública es donde hoy se han logrado consolidar policías civiles, policías sólidas, incluso donde no tienen secretarios de seguridad militares, sino civiles. Hay muchos ejemplos de ello. Hay estados como Yucatán, que ha sido un Coahuila, ejemplo. Coahuila tiene una tranquilidad también. La Ciudad de México. La Ciudad de México. Creo que han avanzado. Hay estados que han puesto todo su empeño, pero la inmensa mayoría, hoy también es cierto, se han quedado y le toca a las Fuerzas Armadas. Yo gobernador, yo alcalde, no me comprometo porque ya... Y si van a tener más dinero los que le echen ganas, ¿verdad? Van a tener más recursos estos municipios y estos estados. Pero el criterio es a partir también del índice delictivo. Aquí Entonces, tendrá, claro, que, una mezcla. sí, tendrá que haber... Ahora nos quedan 2 minutos, Federico. Algo que yo creo que hay que aclarar. El momento en que los recursos son asignados con el criterio de seguridad nacional, y así estén todas las leyes de transparencia internacionales, ahí no podemos meter nuestras narices. Pero no todas las actividades de las Fuerzas Armadas o todas las adquisiciones de las Fuerzas Armadas pertenecen a ese ámbito. Si el Ejército compra botas, si el Ejército compra uniformes, si el Ejército o la Marina, vamos, ¿no? Eso sí sobre esos recursos se tienen que rendir cuentas. Entonces, lo que no se vale es pasar el paquete entero y decir todo es seguridad nacional. Perdón, no es así. Hoy cambia ese esquema. Por lo menos en la tarea de seguridad pública interna tendrá que haber una rendición de cuentas durante estos 4 años más de prórroga que no había existido. Y veremos esa primera actuación de la comisión, nos queda 1 minuto, en 6 meses a partir de su aprobación. Entonces, el año entrante estaremos invitándote nuevamente para que nos digas cómo va esa comisión. Espero que vaya muy bien y que la seguridad en México avance, porque le hace falta mucho al país. Es lo que todos queremos y en eso además es cierto, no se podía retirar de golpe. De golpe, sí, no se podía. Pues, senador, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, doctor Elizondo. Gracias, Federico. Senador, mil gracias y esperamos verte pronto. Buenas noches, nos vemos aquí en la próxima emisión de Primer Círculo. Buenas noches, los esperamos el lunes entrante aquí, en Primer Círculo.